Continuamos hablando ahora de una iniciativa que lleva nada más y nada menos que 20 años estando en los escenarios de la música coral de nuestra región. Nos referimos a las 20º Jornadas de Música Coral Internacional y para ello nos acompañan en nuestro sofá Emilio Villegas, buenos días. Hola, buenos días. Y Jesús Carmona, buenos días. Buenos días. Presidente y director del coro polifónico La Voz. Voz del Pueblo. Voz del Pueblo, perdón. Encargados de llevar a buen puerto la organización de estas jornadas que cumplen un número redondo. No sé, chicos, ¿estos 20 años nos traen algo diferente o se sigue más o menos la temática de años anteriores? No, hemos querido elaborar un programa un poco más ambicioso que años anteriores y de hecho pues se traen unos grupos internacionales de una calidad de primer orden, efectivamente. Y bueno, a nivel nacional, pues también hablando de los coros de Cantabria, que son unos muy buenos coros que hemos tenido, y ya cerrando con el Orfeón Donostia. Pero bueno, vamos a hablar sobre todo de lo que ya se ha celebrado este fin de semana. Me contabais justo antes de empezar esta entrevista, ha funcionado muy bien lo que había programado. En este fin de semana hemos tenido precisamente los dos coros de Cantabria que protagonizan esa parte siempre dedicada a coros nuestros. Han sido Solvay Ensemble y a capela. Y también el coro polifónico Voz del Pueblo de Guarnizo. Hemos hecho un prólogo al concierto porque tenía un sentido de reivindicar el patrimonio coral de los músicos de Cantabria y hemos hecho obras de Monasterio, uno de los románticos imprescindibles, no solo en el panorama de Cantabria, sino español y europeo. Y después también hemos hecho un homenaje a Juan Jomier, un músico al que también esta semana le dedicaremos tiempo y espacio en las conferencias, y también a Juan Jáuregui, al que también le dedicaremos esta semana un espacio en las conferencias. Los dos conciertos han sido extraordinarios, con una afluencia de público elevadísima, y además eso dice mucho porque estamos hablando de coros que, aunque están permanentemente presentes en el panorama nuestro, en nuestro contexto, sin embargo, cuando van a Astillero siempre acuden con un programa pues muy exigente y siempre acuden a esa cita pues eso, con una responsabilidad como más alta. Entonces el público también siente ese ¿Estamos hablando de un público casi en su mayoría procedente de Astillero o habéis conseguido en estos 20 años que se traslade, ¿no?, a disfrutar de estas jornadas? El salto es considerable. Nosotros en los primeros años ya la afluencia de público era muy satisfactoria, pero en los últimos 10, 12 años los llenos son continuos. Muchas veces nos piden los programas con anticipación desde distintos lugares de Cantabria y desde fuera de Cantabria. Hay mucho público que viene de Asturias, de la zona de Bilbao. O sea, ¿podemos decir que está de moda la música coral? Hombre, la música coral ahora mismo no es que lo diga yo, sino que lo dicen los grandes musicólogos, incluso sociólogos de la música. Está en un nuevo renacer, está en una nueva edad de oro, se dice. No solo porque hay muchísimos grupos amateur, pero con un altísimo nivel de calidad, sino que también los compositores se han dado cuenta que componer para coro es toda una beta en la que se pueden fundir pues, exigencias musicales, sensibilidad, emoción. Todas esas características las aúna muy bien la música coral. Y entonces estamos desde hace 25 años, 30 años, en un renacer en el que hay muy distintas escuelas de música coral. Se han trabajado mucho los aspectos didácticos para los jóvenes, se han introducido músicas folclóricas, se han introducido músicas del mundo, las músicas pop y de jazz también están presentes en la producción coral. Es verdaderamente, la música coral es, cuando te acercas a ella con una amplitud de miras, es verdaderamente un banco de emociones inmensa. ¿Es un público entendido el que asiste a estas jornadas o puede haber de todo? Yo creo que definitivamente sí. Se nota mucho en la presencia, en lo que te dicen cuando, después de los conciertos, cómo se hace una calificación de
los grupos que pasan, como se hacen unas críticas siempre a pie de concierto, pero que son a veces de una profundidad y de una inteligencia verdaderamente notables. El público también ha aprendido a ver conciertos de música coral y nosotros estamos hablando de que nuestras propuestas siempre juntan no menos de 5 o 6 conciertos al año. Es una propuesta que parte de astillero, te quiero decir que algo con tanto nivel, con tanta categoría, le frena a lo mejor pues a lugares como la capital, Santander, a la hora de diseñar un cartel de primer orden, es decir, ¿os ponen a vosotros como referencia en la música coral desde que organizáis estas jornadas? Hombre, Astillero yo creo que tiene la suerte de tener una base coral siempre ya histórica, por decirlo así. Si nos remontamos a la época de los orfeones de comienzos del siglo XX, el orfeón de Astillero Guarnizo, que era como se llamaba, era de los más importantes, no solo de Cantabria, sino del norte de España. Y después, en los años 50, 60, 70, el coro polifónico Astander es una tradición, un coro de voces graves, un coro que llegó a ganar Torrevieja y que estaba dirigido por Francisco Sáez de Adana, el hijo de Sáez de Adana. Después hemos llegado a tener hasta 5 coros en el municipio, en un municipio de 12.000 habitantes, tener 5 coros, 2 infantiles, 1 de voces graves, 2 coros de voces mixtas. Eso indica ya que ahí hay una base, un sustento. Y después nosotros sí hemos ido elaborando programas que lo decimos más que con orgullo un poco tonto, bueno, pues lo decimos, yo creo que intentando hacer un análisis bastante objetivo, nos hemos convertido en una referencia dentro de lo que es los grandes ciclos de música que hay en Cantabria, lo cual no quita que hay que nombrar a otros como Primaveras Musicales de Laredo, el Ciclo Internacional de Polanco, etc. Estamos hablando de un colofón que va a tener al Orfeón Donostiarra como protagonista el próximo sábado. No sé, si os ponéis esta meta para este año 2017, no sé qué va a ser lo próximo en las próximas jornadas. Sí, pero esa misma pregunta nos ha surgido en otros momentos. Nosotros hemos tenido coros, pero de una dimensión importantísima. Orfeón Santiagués de Cuba, hemos traído Escolanía del Valle de los Caídos, Escolanía de Covadonga, hemos traído los grandes coros emergentes juveniles, el León de Oro ha estado aquí, el Andarvaso, hemos tenido Academia Soltán Kodail, hemos tenido a los grandes coros emergentes españoles, hemos tenido a los históricos, y es verdad que en el 20 aniversario se cumple, es como cerrar un ciclo, y además cerrarlo muy brillantemente teniendo a un coro que es seguramente el coro que más le suena al aficionado medio. Cuando se dice Orfeón Donostiarra se entra pues eso, en la dimensión de los grandes coros. Vamos a juntar en Astillero a más de 90 cantantes con un órgano positivo también sonando con ellos. O sea, es un concierto impactante, pero quien ha podido vivir el transcurrir de las Jornadas Internacionales de Música Coral de Astillero se entiende, ya tiene precedentes. Exactamente, se entiende que eso no es lluvia de una tarde de verano, sino que es algo que ya está en una tradición de coros verdaderamente impactantes. Hablamos de un concierto que va a tener lugar ¿cuándo y dónde? Pues ya le dejo a Emilio que... porque yo hable un poquito, ¿verdad? Me entrego a mi inconsciente. Bueno, todos los conciertos, ¿no? Sí, se hacen en la iglesia de San José, siempre son a las 8:30 de la tarde. Y para este concierto concretamente, pues igual hay que llegar un poco antes, dado que efectivamente hay muchas llamadas y tal, para cuando comienza, cuando tal, y que la afluencia va a ser un poco mayor. Intentaremos meterles a todos y tener aforo suficiente para hacerlo. También estábamos pensando de alguna forma en transmitir la señal a la Sala Bretón, ¿no? A la Sala Bretón, que se me ha olvidado. Y seguir desde a la Sala Bretón y seguir desde allí allí directo el concierto. Pero es que tenemos problemas con permisos, concesiones, tal. Al final no sabemos si lo vamos a poder hacer o no. Posible o no. Y unas jornadas que conjugan a partes iguales tanto los conciertos de los que hemos venido hablando hasta ahora, pero en la que también van a jugar un papel fundamental, hablábamos antes, una serie de charlas, conferencias que son los próximos 3 días, mañana y hasta el jueves. En esta semana es algo también que ha estado presente en nuestras jornadas
desde el principio. Un lugar para la reflexión, para el conocimiento, para incluso muchas veces el debate, como es el caso de este jueves, que hacemos una mesa redonda que se titula Hablemos sobre coros escolares, y en la que juntamos a 5 personalidades importantes de la música coral que tienen relación con todo lo que es la activación de los coros escolares, que nos parece, pues eso, tender puentes hacia el futuro, que es algo que nos preocupa muchísimo, todo lo que es el entramado de coros escolares, infantiles, juveniles, lo que supone un poco también el futuro de la música coral, y que efectivamente ahí pues tenemos que emplear muchos esfuerzos, porque nos estamos jugando pues la continuidad de esto que estamos alabando tanto, que es la música coral, un arte tan antiguo, tan vivo a la vez, pero sin embargo pues tiene su talón de Aquiles precisamente en esa presencia de coros escolares, infantiles, juveniles, y que tengan una vida que sea visible también para el público. En el ámbito de la música coral, ¿20 años no son nada o depende de cómo se mire? 20 años es mucho, te da tiempo para verlo, sí, para ver la evolución y para ver las nuevas presencias, lo que decíamos antes, cómo se han incorporado repertorios ya y se han establecido no solo en la interpretación de los grupos, en la interpretación de los músicos, sino en el gusto del público. Es muy interesante ver cómo ahora el público pues agradece mucho pues un coro que llega y que hace espacializaciones sobre el escenario, que hace movimientos sobre el escenario, que incorpora lo que decíamos, un concierto de jazz coral. Es algo que programamos nosotros en la 12ª edición y que fue un auténtico éxito, o sea, un auténtico éxito, y que cada vez se ve más a coros, sobre todo jóvenes, trabajando esas vetas, el rock, el pop, el jazz, dentro de la música coral. Parece que no conjugan las dos, porque tenemos una idea a veces de que los coros muy asociados a las tradiciones más bien clásicas, más bien de la iglesia, etcétera, pero sin embargo todo ese... Música. Eso es, todo ese salto ya se ha dado, y quien ve y quien es el público habitual de las Jornadas Internacionales de Música Coral de Astillero, ese tipo de evolución le ve clarísimamente. Tenéis en vuestras manos el programa de las jornadas de este año, un cartel que ha sido diseñado por el artista Ricardo Cavada. ¿Teníais claro desde el principio que él iba a ser quien diera pues forma, ¿no?, y color a este programa de este año? Sí, lo teníamos clarísimo. Es más, el pudor nos había llevado a no solicitarle anteriormente ya su colaboración. Cuando se lo dijimos nos dimos cuenta, bueno, sabíamos además, porque además somos amigos de él, y Ricardo Cavada es público habitual de las Jornadas Internacionales de Música Coral, un público muy sensible y muy inteligente, por cierto, y cuando se lo dijimos, o sea, la colaboración fue total y nosotros nos sentimos felices, porque además vemos un significado tan claro en su grafismo, la plasticidad de su obra es verdaderamente directa, y cuando se ve todavía en un formato más grande, como hemos hecho pues, para la cartelería, hemos hecho cartelería de unas dimensiones más grandes que de las habituales, nos damos cuenta que el acierto es total y que además va a quedar para las próximas jornadas pues, también como parte de nuestro patrimonio. Bueno, pues Emilio, Jesús, muchísimas gracias. Ese lleno que se estima que va a haber el próximo sábado en la iglesia de San José, que así sea y que salga todo a pedir de boca. Perdón, seguro que Emilio quiere decir algún tipo de agradecimiento institucional que corresponde, ¿no? Sí, este año sí que también nos ha ayudado el Gobierno de Cantabria con la Consejería de Educación, que nos ha metido bueno, una pequeña partida, pero que a nosotros nos ha servido para poder programar el programa de ya, como he dicho antes, tan ambicioso como pretendíamos, ¿no? Pero luego el Ayuntamiento del Astillero, que siempre lo tenemos a nuestro lado, y la iglesia parroquial, que vamos, lo que nosotros hagamos sin ningún problema, con toda la ilusión y con todo el amor del mundo, vamos. Bueno, y esta casa que os esperamos para la 21 edición. También esta casa siempre nos atendéis muy bien, todos los años. Muy bien, pues muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. A vosotros, gracias. Bueno, pues nos vamos a una breve pausa publicitaria y no se vayan porque toca cita con la estética y más salud, más belleza. Hasta ahora.